A la grabación, vale. La charla de hoy es sobre la conciliación registral y la va a dar José Ramón Martín Marco. Él es registrador de la propiedad y también es mediador. También se formó con la Escuela Profesional Promediación como mediador civil y mercantil. José Ramón Martín es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Bienes Muebles de España. Y también es director del Centro de Conciliación y de Mediación del Colegio de Registradores de la Propiedad. Pues nada, José Ramón, darte igual que a todos los ponentes que participáis en estas charlas, las gracias por vuestra generosidad y decirte que aquí hay, además de compañeros tuyos, hay alumnos de la Escuela Profesional Promediación, pues desde que hemos empezado, que están muy interesados por esta charla, por esta nueva, digamos, figura del conciliador registral muy desconocida y que creo personalmente, luego ya lo hablaremos en la charla, que puede ser una figura de utilidad pues tanto para las personas que vienen del mundo jurídico como para los mediadores. Esto luego es un debate que me gustaría que me dierais vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo lo veis? O si yo a lo mejor estoy equivocada, pero creo que es una figura muy interesante. José Ramón, ya todo tuyo. Todo mío. Puedes emplear el tiempo, los 45 minutos, si quieres más, si quieres menos. Como 45 minutos, vale. Pues recordaremos los tiempos de opositor. Me quitaré el reloj, lo pondré encima de la mesa e intentaremos cuadrar tiempos. En cualquier caso, si ves que me estoy extendiendo demasiado, pues tampoco me voy a molestar por una advertencia. Bueno, muchas gracias por invitarme y por invitarnos a los registradores de la propiedad y gratitud que se hace extensiva no solamente a la participación en estas charlas que tanto éxito están teniendo y por lo cual te queremos felicitar, sino también, bueno, pues por la responsabilidad que tienes en la formación del colectivo de registradores. Desde el año 2014-2015 que Promediación hicisteis el primer curso de formación en mediación civil y mercantil para registradores de la propiedad en la Comunidad Autónoma de Valencia, donde nos formamos muchos de nosotros, entre ellos la actual decana del Colegio Nacional, María Emilia Dan, como mediadora y 40 o 50 compañeros más que tuvimos la oportunidad de formarnos en aquella ocasión, hasta la última promoción de registradores que se formó el año pasado como mediadores, nada más obtener su título y antes de tomar posesión de sus respectivas oficinas. Pues en nombre de todos ellos, pues también te quiero agradecer tu dedicación y también felicitarte por el éxito que has tenido en esta formación y en tratar de incentivar en mi colectivo la idea de la mediación y de la cultura de la paz y de la posibilidad de aumentar la implicación nuestra en la resolución de los conflictos de las personas más allá de la naturaleza jurídica de los mismos. Bueno, pues dicho esto, entramos en materia y yo, pues hombre, son muchas cosas las que podríamos comentar, pero yo creo que lo que late ahora mismo el ánimo de todos vosotros es qué es esto, de qué es lo que estamos hablando y qué pintan estos señores aquí hablando de mediación cuando son funcionarios públicos, cuando tienen una función que es velar por la seguridad jurídica preventiva específica y que bueno, pues desde sus comienzos no tenían atribuida ninguna función ni podían implicarse en un tema como este. La primera cuestión es la expresión conciliación. La mayoría de vosotros entendéis y sabéis perfectamente que los dos procedimientos de resolución alternativa de conflictos más conocidos son el arbitraje y la mediación. Y cuando se utiliza la palabra conciliación, normalmente se hace como sinónimo de mediación. Sobre todo en Hispanoamérica se utiliza indistintamente la expresión conciliación y mediación. De hecho, si os fijáis, incluso en el ámbito del derecho internacional,
la Ley Modelo de Conciliación Internacional de 2002 cambió su denominación en la reforma de 2018 para pasar a denominarse Ley Modelo de Mediación Internacional. Y como se decía en los trabajos de la comisión de redacción de esta ley, ello se hacía sin un ánimo de introducir cambios conceptuales o de fundamentos, sino que lo que se pretendía era tratar de utilizar la expresión más conocida en la práctica internacional, es decir, se partía del concepto de que eran palabras intercambiables, conciliación y mediación. Bueno, pues dicho esto, tenemos que reconducirnos al ordenamiento jurídico español. En el ordenamiento jurídico español, que es el que a nosotros nos interesa, el legislador ha optado por utilizar la expresión conciliación reservándola para un procedimiento específico que es el que yo voy a tratar de explicaros hoy. Es decir, prescindir ya de esos conceptos que todos tenemos de mediación, conciliación, si es lo mismo, si no es lo mismo, y vamos a centrarnos en los que se llama conciliación en el derecho pacto. En este sentido, podemos remontarnos a cuáles son los antecedentes legislativos de la conciliación en España. La conciliación, las primeras referencias las encontramos en la legislación consular, ¿no? En los procedimientos consulares, las ordenanzas de Bilbao, de Sevilla, es decir, ahí encontramos ya entre los comerciantes los procedimientos de conciliación para resolver los conflictos. Pero el rango más alto legislativamente hablando que alcanza la conciliación es la Constitución Española de 1812. En la Constitución de Cádiz, el artículo 242 de la Constitución viene a decirnos que los alcaldes de cada pueblo ejercerían el oficio de conciliadores y habría que acudir a estos alcaldes en todos aquellos negocios civiles o temas de injurias para tratar de resolver el conflicto. Y en el artículo 284 recuerdo que se decía que no se entablaría pleito alguno sin acreditar primero que se había intentado una conciliación. Posteriormente, imbuida sin duda por el espíritu de la Constitución de 1812, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se introduce la conciliación o se mantiene la conciliación como un requisito procedimental obligatorio. Posteriormente, en la reforma de 1984 y en los asuntos civiles, se suprime este carácter obligatorio de la conciliación. Llegamos así a nuestros días y refiriéndonos exclusivamente a conciliación, si os dais cuenta, no me estoy refiriendo a los precedentes en materia de mediación, sino que estoy tratando de concretarme a lo que el legislador español entiende por conciliación, es la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015, la que introduce la conciliación para atribuirla a 3 funcionarios públicos que no están investidos de potestad jurisdiccional, como son los letrados de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles. Aparte de esto, sabéis que también existe la conciliación a cargo de los jueces de paz en aquellos asuntos que no superen la cuantía de 6.000 euros. Bien, pues una vez que ya sabemos quién es el conciliador y quién va a ser conciliador en nuestro derecho, vamos a tratar de explicar sus analogías y sus diferencias con los otros ADR. Con el arbitraje, yo creo que es claro y evidente para todos vosotros. El arbitraje es uno de los procedimientos que se califican dentro de la categoría de los procedimientos heterocompositivos y, por lo tanto, la solución queda en manos de un tercero. Es decir, las partes acuden a arbitraje procurando la convicción de un tercero que es el que les va a dar esa solución. Solución que va a ser obligatoria para ellos, que se va a dictar en forma de laudo, que se podrán adoptar a lo largo del procedimiento medidas cautelares, practicarse pruebas, etcétera, y que al final la decisión no queda en manos de las partes, sino que queda en manos de un tercero. Bien, esto a diferencia de la conciliación, donde en la conciliación esto no ocurre. El conciliador, sea notario, sea registrador, sea letrado de la Administración de Justicia, no va a dictar ningún laudo, no va a imponer ninguna solución a las partes que tengan que acatar con carácter obligatorio. Todo lo más va a proponerles soluciones a su conflicto, como vamos a tratar de explicar a continuación. Por lo tanto, si nos tratamos de calificar o encuadrar la conciliación, tenemos que encuadrarla necesariamente dentro de los procedimientos autocompositivos. La tradicional definición de mediación
de aquel procedimiento en que las partes acuden voluntariamente ante un tercero neutral para tratar de alcanzar por sí mismas un acuerdo que ponga fin a un conflicto entre ellas, encaja plenamente en lo que es la conciliación registral, en lo que es la conciliación en términos generales. En este sentido, podemos decir que la mediación sería el género y la conciliación sería la especie. ¿Por qué digo esto? Porque en principio toda conciliación necesariamente es una mediación y participa de la naturaleza de la misma y, como vamos a ver a continuación, todos los principios que rigen la mediación son aplicables íntegramente a la conciliación. Desde la flexibilidad del procedimiento hasta todos los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, que vamos a tratar de ver, si queréis, con algunos matices, pero en cualquier caso íntegramente aplicables. Sin embargo, no toda mediación es conciliación. ¿Por qué? Bueno, pues también lo vamos a ver, porque se dan unas características que son específicas de la conciliación, que lo hacen que pueda llamarse mediación, una mediación cualificada. Yo, en algunos artículos que he escrito, pues en algunos he sostenido que me gustaba más hablar de mediación en sede de conciliación que de conciliación propiamente dicha. Pero claro, yo también tengo mi deformación profesional, es decir, yo me siento mediador. Es decir, yo tengo una formación de mediador desde hace bastantes años, como árbitro también, pero como mediador también, y siempre he tenido esta visión de la conciliación, más que una visión propiamente jurídica o propiamente de un procedimiento registral más o de un expediente de jurisdicción voluntaria, que es lo que es a partir de la Ley 15/2015. Las diferencias podemos centrarlas, por ejemplo, en primer lugar, en la cualidad que tiene ese tercero neutral al que vamos a acudir. Es decir, el conciliador, como os he explicado, es un funcionario público que no está investido de potestad jurisdiccional, no es un juez, ¿vale? Será el antiguo secretario judicial o el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el registrador de la propiedad. Mientras que, y además, no se le exige que tenga la titulación de mediador. No se le exige que tenga formación de mediador. Su formación en técnicas de mediación será las que él haya querido dotarse. Es decir, pero en principio la ley no le pide que tenga la titulación de mediador. Consecuentemente con ello, pues no tendrá un seguro de responsabilidad civil, más allá del seguro de responsabilidad civil propio de su colegio profesional, y tampoco tiene que estar inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Pensad que lo que está ejerciendo es una función que se le atribuye específicamente por ley en su condición de tal, y forma parte del contingente de obligaciones profesionales. Yo, como registrador, tengo la misma obligación de calificar un documento o de dar una nota simple, de expedir la publicidad formal que se da en los registros, que atender a unas personas para hacer un procedimiento de conciliación si acuden ante mí con un conflicto que reúna los requisitos que vamos a ver a continuación para que pueda ser tratado en conciliación. Otra diferencia que se ha querido establecer entre conciliación y mediación, aparte de esta cualidad del tercero neutral, es el grado de intervención de este tercero. Muchas veces, y ya no nos centramos en el ordenamiento jurídico español, sino a nivel general, se ha distinguido siempre, o se ha tratado de distinguir la mediación de la conciliación por el grado de intervención del tercero neutral, diciendo que el conciliador podía proponer soluciones, mientras que el mediador tenía que mantenerse por encima del conflicto en este sentido y limitarse a ayudar a las partes a gestionar el conflicto, para que fueran ellas las que lo resolvieran siempre por sí mismas, pero nunca proponiendo soluciones. Como sabéis, esta línea diferencial entre mediación y conciliación, sobre todo los que tenéis formación de mediadores, sabéis que es una línea extremadamente delgada y que existen escuelas de mediación, es decir, de la doctrina anglosajona tenemos claramente la diferencia entre la mediación facilitativa y la mediación evaluativa o valorativa, donde en una el mediador se va a limitar a ayudar a las partes a gestionar su conflicto sin proponer ningún tipo de solución, y en las segundas, donde sí que esto va a ocurrir. En este segundo tipo de mediaciones, en esta escuela de mediación, esta forma de hacer mediación, es donde tendría más encaje la conciliación. Porque sí que es cierto que se espera del conciliador
una propuesta, se atiende más a la cualidad de experto en el conflicto que tiene el conciliador. Un mediador, en principio, no tiene por qué ser experto en la materia sobre la que está haciendo la mediación. Es decir, el legislador español, nuestros políticos siempre han sostenido que sí, que hay que ser experto. Entonces, los distintos colegios profesionales se han formado y hay mediadores arquitectos y hay mediadores ingenieros y hay mediadores médicos, y eso está muy bien, eso está fenomenal porque les ayuda a conocer el conflicto con una mayor intensidad y con una mayor profundidad. Pero en realidad el mediador lo que tiene que ser es experto en comunicación y en técnicas de resolución de conflictos, pero no tiene por qué ser experto en la materia. Cuando el legislador español ha querido acudir y entregar este procedimiento a estos funcionarios, ¿por qué es? Pues es por su condición de expertos en derecho. ¿Porque tienen cualidades para ayudar a las personas a negociar y entenderse? No, no. Cada uno tendrá las que tenga por naturaleza, pero no necesariamente por su condición profesional. Por su condición profesional, lo que es un experto en derecho, un gran experto en derecho, si queréis. Es decir, una persona que cuando le venga un conflicto inmediatamente lo va a identificar y va a identificar las distintas posibles soluciones que él mismo tiene. Pero no tiene las técnicas, no está dotado de las técnicas que tienen los mediadores para facilitar esa comunicación entre las personas y para lograr el acuerdo. Ese, digamos, que sería el déficit que tiene para mí la conciliación frente a la mediación. Sin embargo, la conciliación, pues eso, tiene, digamos, la ventaja, entre comillas, si queréis, que atiende conflictos que son jurídicos y que son, por ejemplo, en el caso de los registradores de la propiedad, como dice el artículo 103 bis de la ley hipotecaria, en materia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles. Es decir, en tu materia. El legislador acude a ti en tu condición de experto. Por lo tanto, las partes cuando acuden a conciliación lo que esperan es un consejo del conciliador. Esperan una propuesta de solución del conciliador. Es decir, cuando tú vas a una mediación, tú no esperas que te digan cómo tienes que resolver el conflicto. El mediador lo primero que hace en la sesión informativa es explicar a las personas que son ellas las que tienen que alcanzar la solución, que tú les vas a ayudar, pero tú no les vas a proponer en principio ninguna solución a su conflicto. Digamos que este matiz para mí es fundamental cuando hablamos de mediación y de conciliación. Otra de las circunstancias o características diferenciales radica precisamente en la documentación del acuerdo. El mediador hace un acta inicial. En cuanto a su documentación, yo creo que en la ley de mediación solamente se hace referencia a un acta inicial y a un acta final. Y se dice que ese acta final podrá, en su caso, ser elevada a escritura pública. Sin embargo, en sede de conciliación está prevista la documentación del acuerdo. Si en la conciliación se ha hecho por un juez de paz, pues dictará un auto. Si se ha hecho por un letrado de la Administración de Justicia, dictará un decreto. Si se ha hecho ante un notario, hará una escritura pública. Y si se ha hecho ante un registrador de la propiedad o mercantil, el artículo 103 bis de la ley hipotecaria lo que dice es que el registrador certificará del acuerdo o, en su caso, de la falta de acuerdo. Pues bien, todos ellos son documentos públicos. Luego entraremos a ver, si queréis, la distinta posible eficacia de cada uno. Pero en cualquier caso, en principio, las partes tienen que poder acudir a conciliación ante uno u otro conciliador en absoluta igualdad de condiciones. Es decir, yo acudo a conciliación ante cualquiera de estos funcionarios sabiendo que el resultado es el mismo. Yo voy a acudir ante ellos, bien, por razones de proximidad, por razones de coste económico, que también hay diferencias, por razones de confianza en la persona, por razones de la condición de experto en el asunto concreto que me acucia a mí y a mis hermanos. Es decir, yo voy a elegirlo por estos motivos, pero no porque el resultado sea diferente según que acuda a uno o a otro. Esta es una de las cuestiones que tienen que resolverse en estos momentos por el legislador porque no está demasiado claro. Más diferencias entre mediación y conciliación, pues yo creo que son las fundamentales. La cualidad del tercero neutral, esa capacidad de intervención del mismo y la documentación del acuerdo. Pues dicho esto, me vais a permitir
que os ponga el artículo concreto, que es el que regula la conciliación. Bueno, ya empezamos con la tecnología. Sí, vamos a ver si nos deja acudir aquí. Y si no, yo quería poneros el artículo 103 bis de la ley hipotecaria en pantalla, que es el que atribuye a los conciliadores la función de esta nueva función legal. Lo primero que a este respecto, y mientras lo voy poniendo, lo que os voy contando y que es algo muy importante, es que esto es una obligación para el registrador, igual que lo es para el notario, si se le plantea a un notario también la conciliación. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver si lo consigo sacar. Vale, sí, no, ya, pero ¿sabes qué pasa? Aquí lo tenemos. Vale, pues ya está. Aquí, vamos a cerrar aquí y vamos a abriros para que tengáis a la vista, porque a la vista de este artículo podemos ir comentando cosas. Lo tenéis en pantalla ya, ¿verdad? No. A ver, pues entonces, si no, ahora ya sí que... A ver, vamos a ver. A ver ahora. ¿Ahora sí? Sí, ya está. Vale, pues fenomenal. Pues a la vista de este artículo vamos a ir viendo, si queréis, un poco lo que procede en esta charla, que es la conciliación registral. En primer lugar, el tema de la competencia material, de la competencia objetiva. ¿Sobre qué asuntos puede acudirse a conciliación ante un registrador de la propiedad? Ahí, en el texto del artículo, veis que se habla de cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el registro de la propiedad o mercantil u otro registro público que sean de su competencia. Bien. Yo no sé cuál es la diferencia entre inmobiliaria y urbanística, la verdad todavía estoy esperando a alguien que me pueda explicar esto, pero bueno, no tiene más importancia. Digamos que se tiene que dar este requisito. No necesariamente con carácter acumulativo, con que sea un hecho o acto inscribible en el registro de la propiedad. La Dirección General de los Registros, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, tiene declarado en alguna resolución que el registrador tiene que actuar como conciliador, aunque el resultado de esa conciliación no resulte de ese acuerdo un acto o hecho inscribible. Tiene que atender igual a las partes siempre que verse sobre un tema inmobiliario, urbanístico o mercantil. Pregunta que me vais a hacer después, casi seguro, y me adelanto. Oye, un tema de familia. Bueno, pues un tema de familia, por favor, no acudáis a mí a conciliación para que yo intente que lleguéis a un acuerdo en un régimen de visitas. Pero perfectamente podéis acudir a mí a conciliación si tenéis un problema de liquidación de vuestra sociedad de gananciales. ¿Por qué? Pues porque seguramente os voy a poder ayudar, porque si queréis adjudicar un bien privativo en pago de una liquidación de gananciales, pues a lo mejor hay algún supuesto que se puede hacer, a lo mejor hay algún supuesto que no se puede hacer. Y os voy a poder ayudar en este sentido a alcanzar un acuerdo con un fundamento jurídico, lógicamente, y siempre sujeto al control de legalidad propio del ejercicio de mi función. Veis que se dice a continuación, siempre que no recaiga sobre materia indisponible. Es evidente que las partes tienen que poder disponer de aquello que están tratando de negociar. Es decir, existen una serie de materias que están reguladas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los artículos 139 y siguientes, donde no están sujetas a conciliación ni tampoco a mediación. Pensar temas de menores, pensar temas temas de Estado civil, etcétera. Es decir, hay temas de tribunales, es decir, hay determinados temas que evidentemente no están sujetos, no son disponibles para las partes. Y luego veis que hay una exclusión concreta aquí, que son las que están sujetas a la ley concursal. Bueno, no es que no se pueda conciliar sobre eso, sino que la conciliación en estos casos se regirá
por la ley específica que existe al efecto. En cuanto al otro tema que se plantea siempre cuando hablamos de competencia, es el tema de la competencia territorial. Es decir, ¿puedo acudir a conciliación ante cualquier registrador o tengo que acudir a un registrador concreto? Vamos a ver. Esta cuestión, que no está resuelta, no se ha resuelto tampoco por el legislador, porque como veis, la normativa la tenéis toda en pantalla, no busquéis más porque no hay más, es decir, que no tenemos más que lo que estáis viendo en estos momentos y por lo tanto tenemos que ser un poco nosotros, por lógica jurídica y por congruencia, los que establezcamos las reglas al efecto. Entonces, el tema de la competencia territorial, se han mantenido las dos posiciones. Es decir, hay compañeros que al principio de salir la ley de jurisdicción voluntaria entendían que debía de poder acudirse ante cualquier registrador. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una cuestión de confianza que no tiene nada que ver con las funciones habituales de calificación que hacen los compañeros y que, por lo tanto, debía de las personas tener libertad. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, cuando nosotros ejercemos como conciliadores, estamos ejerciendo nuestra función como registradores de la propiedad. Por lo tanto, esto supone una apelación al estatuto jurídico que nos es propio y, por lo tanto, la regla del criterio, el criterio de territorialidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que si el conflicto versa sobre una finca que está inscrita en el registro de Mondoñedo, pues habrá que ir al registro de Mondoñedo, ante el registrador de Mondoñedo, a hacer esa conciliación. O si se trata de una conciliación mercantil y se trata de sociedades que tienen su domicilio en Barcelona, pues, y por lo tanto están inscritas en el registro mercantil de Barcelona, tendrán que acudir ante el registrador mercantil de Barcelona. Así lo ha entendido también la Dirección General, que ha venido a decir en alguna de sus resoluciones que la competencia del registrador desde el punto de vista funcional y territorial debía de entenderse limitada en este sentido. El criterio de territorialidad tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Tiene sus inconvenientes porque dices, bueno, vamos a ver, es que nosotros tenemos un conflicto, varios hermanos, y todos vivimos en Madrid, y sin embargo nuestras fincas pues están inscritas en el registro de Torrevieja. ¿Tenemos que desplazarnos hasta Torrevieja para hacer una conciliación? Pues qué faena y tal. Pues claro, evidentemente eso es un inconveniente. Sin embargo, tiene una ventaja fundamental. Vosotros sabéis perfectamente cuando afrontáis una primera entrevista con personas que tienen un conflicto, que la primera decisión que tienen que tomar estas personas, lo primero es decir, vamos a intentar entendernos, vamos a acudir a un mediador. Esa es la primera decisión que toman. Pero la segunda, y muy difícil, es quién elige al mediador. Es decir, porque yo lo he visto y alguna conversación en este sentido, donde el mediador lo primero que tiene que hacer es legitimarse frente a la otra parte a la que está proponiendo la mediación. Porque lo que le dicen es, oiga, entonces usted es el mediador de mi hermano, yo tengo que elegir otro mediador. No, oiga, mire usted, yo no soy el mediador de su hermano, yo soy el mediador del conflicto. Lo primero que tienes que hacer es reforzar tu imparcialidad. Esto se soluciona radicalmente con el criterio de territorialidad, porque al registrador conciliador no le elige ninguna de las partes. Es el que es competente por las razones que estamos exponiendo, lo cual supone un refuerzo importante al criterio de imparcialidad. Por lo tanto, vistos los dos temas, el de la competencia objetiva y el de la competencia territorial, me vais a permitir que entre, aunque sea brevemente un poco, en lo que es el procedimiento y los principios que les son aplicables. Porque, como hemos dicho, no existe una ley de conciliación en nuestro ordenamiento jurídico. La regulación está contenida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pero referida específicamente a los letrados de la Administración de Justicia, en los artículos 139 y siguientes. Para los notarios se encuentra regulada en la Ley del Notariado, en los artículos, creo que son 81 y siguientes, y para nosotros exclusivamente en el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria. Luego, ¿dónde tenemos que acudir nosotros si queremos seguir un procedimiento que nos permita llevar a cabo con garantía
garantía de control, de legalidad del procedimiento desde el principio hasta el final? Pues tendremos que acudir a la ley 5/2012 de mediación civil y mercantil, a la ley de jurisdicción voluntaria y, en nuestro caso, a nuestra propia legislación, a la legislación hipotecaria. Los principios que va a regir el procedimiento de conciliación son los mismos que va a regir el procedimiento de mediación, como antes apuntaba. El de voluntariedad, las partes acuden voluntariamente ante el conciliador y pueden dejar el procedimiento en cualquier momento, ¿vale? Sabéis que este principio, y esto sería objeto de otra charla o de un debate que creo que sería interesante, que es cómo se están sometiendo a revisión todos estos principios que rigen la mediación. El primero, el de voluntariedad, con la mejor intención de procurar su implantación. En segundo lugar, el criterio de imparcialidad, es decir, ya hemos visto cómo el criterio de territorialidad supone un refuerzo de esta garantía de imparcialidad del registrador conciliador, que no ha sido elegido por nadie, pero hay un matiz que sí que me gustaría brevemente destacaros, y es que vosotros, en la ley de mediación y como mediadores, sabéis que las partes pueden dispensaros de si tenéis algún conflicto de intereses con alguna de las partes, vosotros informáis, o nosotros, yo cuando he ejercido de mediador, informo de si tengo algún conflicto de intereses que me puede afectar a mi imparcialidad, para que las partes, si lo desean, me recusen o digan, bueno, pues no nos importa, siga usted con el procedimiento. Le agradecemos que nos lo cuente, pero confiamos en usted, siga usted con el procedimiento. Yo creo que eso tiene una excepción en el caso de los notarios y de los registradores, porque existen algunos supuestos, en el caso de los registradores es el artículo 102 del reglamento hipotecario, donde establece que no podemos intervenir. Yo no puedo calificar un documento cuando sean determinadas circunstancias, pues de parentesco con los interesados, etcétera, etcétera. Bien, estos supuestos entiendo yo que no son dispensables, es decir, igual que yo no podría ejercer mi función como registrador para calificar el documento, tampoco puedo ejercerla para conciliar. Sin embargo, en materia de mediación, si las partes lo acuerdan, el mediador puede actuarse. Luego tenemos otro principio que es muy importante y sobre el que se ha escrito muchísimo y sobre el que creo que se hizo una charla también muy interesante, también de estas que he organizado Promediación, sobre el principio de neutralidad. El principio de neutralidad tiene un matiz importante cuando estamos hablando de conciliación. ¿Por qué? Pues porque el registrador va a identificar, probablemente por su experiencia y por sus conocimientos jurídicos, va a identificar el problema cuando las partes van con él, inmediatamente va a ver la posible solución legal al conflicto, ¿vale? Lo que pasa es que el compañero, el registrador que ejerce de conciliación, tiene que quitarse el traje de registrador en ese momento y decir, a lo mejor la solución que yo estoy viendo no es la mejor para las partes. Y existen otras posibles soluciones. Mi obligación como conciliador es poner encima de la mesa todas las posibles soluciones dentro de la legalidad que yo vea al asunto. Y a lo mejor las partes eligen la más tortuosa, la más complicada. Y nosotros nos quedamos extrañados y decimos, oye, ¿cómo ustedes deciden ir por este camino? Pues a lo mejor esa solución es la mejor, porque es la querida por las partes, porque es la que realmente va a solucionarles el conflicto entre ellos, más allá de la controversia concreta. Muchas veces tenemos un problema en un lindero de una finca, o tenemos un problema en la superficie de una finca, o tenemos un problema en la naturaleza jurídica de un elemento de una división horizontal. Si es un elemento común, si es un elemento común de uso privativo, cuáles son sus peculiaridades, sus características propias. Pues bien, todos estos temas que nosotros podemos ver la solución en un momento determinado, a lo mejor tienen otras posibles soluciones. Por eso, cuando hablamos de la neutralidad aplicada a la conciliación, creo que el que se la tiene que aplicar fundamentalmente es el conciliador. ¿Para qué? Para respetar la voluntad de las partes, para respetar las distintas posibles soluciones, para poner encima de la mesa todas las opciones posibles. ¿Vale? Otro de los principios
que rigen la mediación, bueno, que deberían regir todas las actuaciones en nuestra vida, es la buena fe, ¿vale? La buena fe también podemos acercarla al procedimiento de conciliación y sacarle un matiz concreto. ¿Este cuál es? Como os he explicado antes, la conciliación, a diferencia de la mediación, otorga un título cuando se concluye, un título público, sea el decreto, sea la escritura o sea la certificación del registrador. Y lo que tiene que tener en cuenta el registrador cuando le vienen las partes con el conflicto a su despacho o cuando se lo presenta en la correspondiente instancia es verificar, en la medida de su alcance, de sus posibilidades, la existencia del conflicto. El artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria utiliza una expresión muy clara. Dice, creo que dice, se rechazará de plano cualquier intento de utilización del procedimiento de conciliación con un fin fraudulento o que no sea el propio para el que está previsto. Es decir, yo no puedo permitir hacer un procedimiento de conciliación si no verifico que realmente existe un conflicto, porque me pueden utilizar para obtener una titulación. Convertiríamos en conciliable todo lo que es susceptible de ser negociable. Y eso no puede ser. Yo estoy para solucionar un conflicto real y existente entre las partes. No es menos cierto que hay casos en los que el conflicto casi se da por hecho. Hasta nuestro Código Civil, por ejemplo, en la extinción de comunidad, cuando regula donde se regula la extinción de comunidad, donde se dice que nadie estará obligado a permanecer en indivisión y que se podrá ejercitar la acción de división, dice que la extinción de comunidad podrá, decía ya el Código Civil, imaginaos la cantidad de años de lo que estamos hablando, que se podría hacer por amigables componedores. Es decir, hay determinados supuestos en los que el conflicto ya prácticamente existe innato al negocio jurídico. Pero en cualquier caso es una cuestión que tiene que ser verificada. Y luego, finalmente, la otra característica del proceso de mediación que es aplicable también a la conciliación es la flexibilidad del procedimiento. No existen unas normas específicas que regulen el procedimiento. Por lo tanto, nosotros, en sede de conciliación registral, pues lo que podemos deciros es que aplicamos el procedimiento registral. Es decir, si a mí se me presenta una instancia en el registro solicitando una conciliación, yo, en el plazo de 15 días, voy a emitir una resolución, como cuando pongo una nota de calificación o de positiva o negativa, voy a emitir una resolución donde voy a decir que, apreciada la naturaleza del conflicto, que es materia disponible, que soy competente, que las partes tienen el poder de disposición sobre el tema concreto del que vienen a conciliar, etcétera, etcétera, que me declaro competente y se lo diré en un plazo. ¿Qué plazo? Pues el plazo en principio sería el de 15 días, que es el plazo que yo tengo para calificar un documento. Bien, me pueden venir uno solo de los interesados y pedirme, oiga, mire usted, yo tengo este problema. En ese caso, yo puedo, no voy a decir requerir, porque no requiero, oficio a la otra persona, a la otra parte, a otra u otras partes, y les digo, se ha solicitado iniciar un procedimiento de conciliación ante el registrador que suscribe. El asunto, el conflicto versa sobre los siguientes extremos. Y les daré un plazo para que me contesten para seguir el procedimiento. Ese plazo tampoco está regulado en ningún sitio. La ley modelo de conciliación habla de 30 días. Bien, bueno, pues puedo darme ese plazo. Luego, cuando las partes vienen ante mí y yo voy a hacer un acta inicial en términos similares a las que como mediador haría, donde les explico, hago mi sesión informativa, donde les explico el procedimiento, donde les explico los principios que van a regir el procedimiento, etcétera, etcétera, yo apreciaré la identidad, apreciaré la capacidad de estas personas, las identificaré debidamente y si previamente me han presentado una instancia que yo habré presentado en el libro de entrada, les pediré que la ratifiquen ante mí y abriré un expediente al que le daré un número y seguiré un procedimiento que concluirá con el acuerdo o sin el acuerdo.
Yo a lo largo de ese expediente, por medio de diligencia, haré constar las distintas reuniones que pueda tener con los interesados y terminará con un acuerdo o bien con una falta de acuerdo, es decir, un acta final, de la cual yo como registrador voy a certificar. Las partes se llevarán su certificación, una quedará archivada en el registro y todo esto queda sujeto al principio de confidencialidad, que era el otro principio al que no habíamos aludido, que lo estaba reservando para este momento. La confidencialidad en materia de conciliación se produce en idénticos términos a los que se produce en sede de mediación. Y no debemos de admitir propuestas extrañas donde se diga, propuestas, y me refiero a propuestas legislativas, que alguna he leído, donde se diga que la propuesta del conciliador luego se pueda llevar a un procedimiento judicial. No, porque la confidencialidad es básica, porque lo dice desde la Directiva de 2008, desde la Ley de Mediación Civil y Mercantil, desde la Ley de Conciliación, desde la Ley Modelo de Conciliación Internacional de 2002 modificada en el 2018, donde en el artículo 10, en su apartado D, dice claramente que la propuesta del conciliador es secreta y no se puede hacer uso de ella fuera del procedimiento. Si las partes voluntariamente y de acuerdo entre ellas quieren hacer uso de la misma, pues por supuesto que pueden hacerla. Pero la confidencialidad es básica y es uno de los... Además, es que nos cargamos uno de los mayores incentivos del procedimiento de resolución alternativa de conflictos a la vía judicial, porque muchas veces las empresas acuden a estos procedimientos de resolución de conflictos, llamémoslo mediación, llamémoslo conciliación, porque lo que quieren evitar es una publicidad de los hechos en cuestión que pueda ser nefasta, que puede ser nefasta para su empresa o para la imagen de su empresa, es decir, por razones lógicas. Por lo tanto, y ya creo que estamos llegando a los 45 minutos, lo que sí que quiero transmitiros es que este procedimiento es un procedimiento que en la práctica se lleva más veces con los abogados de las partes que con las propias partes. ¿Por qué? Porque normalmente son procedimientos que están ya a punto de ser judicializados, donde las partes ya han pedido consejo a un abogado, que es lo normal, acudir a un letrado de tu confianza a pedir consejo. Bueno, pues bien, yo lo que quiero decir es que este procedimiento está ahí, que nosotros vamos a realizar el procedimiento de conciliación con las partes o con sus representantes legales, que no hay ningún problema en este sentido, que incluso yo he hecho algún procedimiento de conciliación con algún mediador, es decir, un mediador que ha intentado seguir un procedimiento de mediación y que en un momento determinado ha visto encallado el procedimiento porque era imposible seguir avanzando, porque las partes estaban encasilladas en determinadas posiciones y no había forma de hacerlas bajar de esas posiciones a los intereses, y han acudido a hacer una mediación ante el registrador en sede de conciliación. El procedimiento será de conciliación porque es mi responsabilidad. Pero yo no tengo ningún problema de hacerlo comediando con este profesional que ha venido a mí con ese problema y me ha dicho, José Ramón, tengo este problema con estas personas. Y no entienden que no pueden recuperar la finca aportada a la reparcelación en las mismas condiciones que la aportaron ellos, porque ya no existe jurídicamente. ¿Se lo puedes explicar tú y darle alguna posible solución que tengo este problema? Y se ha hecho. Eso es un caso real. Y se ha hecho y se ha explicado y se ha solucionado el conflicto. Es decir, la conciliación está ahí para ayudar a las personas, para ayudar a los profesionales, ya sean abogados, ya sean arquitectos. Muchas veces son problemas urbanísticos los que se plantean en procedimientos de reparcelación, de identificación de fincas. Con topógrafos se han hecho muchas conciliaciones en temas de deslindes de fincas, de ubicación de fincas, en temas de la propia titularidad del derecho, es decir, donde lo que se estaba sometiendo a discusión era la propia titularidad del derecho inscrito, sea el derecho de propiedad, sea el que sea. Es decir, en todos estos supuestos, la conciliación es un procedimiento que puede ser enviado, Tony, muy recomendable. De lo de María Jesús. Muy recomendable para resolver estos conflictos.
el éxito de la conciliación? Pues el éxito de la conciliación se basa en dos premisas previas. La primera, que sea conocida la existencia del procedimiento, que creo que no es conocido, ¿vale? O no lo suficientemente conocido. Estamos trabajando para eso. El Colegio de Registradores realizó las primeras jornadas de conciliación y mediación registral a principios de este año y se está tratando de hacer la difusión necesaria para que se conozca la existencia del procedimiento. Y en segundo lugar, el tema es interno, es nuestro, es de mis propios compañeros. Nosotros tenemos que tener una actitud proactiva en este sentido, porque para nosotros esto es algo, dices tú, es que es algo nuevo, es que esa es una función que nunca ha hecho el registrador. Bueno, pues a lo mejor no van por ahí los tiros. A lo mejor resulta que si os paráis un poco a pensar, o los que habitualmente han tenido que acudir a un registro, han tenido la posibilidad de hacer una consulta al registrador. El registrador está obligado, y lo hace habitualmente, yo lo hago en mi oficina todas las semanas, a atender consultas y asesorar a las personas en todos aquellos asuntos que están relacionados con el registro, porque así me lo dice el artículo 334 del reglamento hipotecario. Y además, ya desde 1947, en la redacción de la ley hipotecaria de aquel entonces y que se mantiene hasta nuestros días, está el artículo 253 de la ley, que os invito a hacer una lectura del mismo, donde en casos especialmente complejos se prevé que se pueda solicitar del registrador un dictamen que deja a salvo la libertad de las partes para que puedan resolver los problemas que se han planteado en esa situación, en ese dictamen, como les convenga. Es decir, respeta la libertad de las partes. Ese dictamen deja a salvo la libertad de las partes. Bueno, pues ese dictamen del registrador, ese dictamen que está previsto en el artículo 253 de la ley hipotecaria, late en el procedimiento de conciliación, y es la esencia del procedimiento de conciliación, esa libertad de los interesados de finalmente alcanzar la solución por sí mismos. Con lo cual, no es tan extraño al cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles el proponer soluciones a problemas, el proponer soluciones a conflictos. Es decir, siempre con el pleno respeto a la libertad de las personas de poder adoptarlos y hacerles vinculantes para ellas, porque el acuerdo al final tendrá la fuerza propia de los contratos, es decir, les vinculará en la medida en que han prestado su consentimiento a la resolución del conflicto. Ahora, con el tema del plan de choque del Ministerio de Justicia para afrontar el previsible colapso judicial que se va a presentar, creo que los mediadores tenéis, y nosotros también, los registradores, tenemos que prestar una función a la sociedad y a nuestros juzgados. ¿Por qué? Porque el aumento de demandas puede ser exponencialmente tremendo, es decir, se van a multiplicar los asuntos en los juzgados. Entonces, la posibilidad de que los jueces puedan derivar a mediación o que puedan derivar a conciliación asuntos incluso que ya estén judicializados es algo que se tiene que poner encima de la mesa, que se tiene que facilitar, que se tiene que procurar, que se tiene que impulsar de alguna manera. Nosotros, como registradores, lo que hemos propuesto, una de las posibles soluciones que hemos propuesto es que cuando las partes acuden a conciliación ante el registrador de la propiedad puedan acordar entre ellas, con carácter voluntario, que el dictamen, que la propuesta de solución del registrador tenga carácter vinculante para ellas. Es decir, que tenga el valor de un laudo arbitral para ellas. Esto significaría, dentro del pleno respeto del procedimiento de conciliación y de que lo más valioso y lo primero es el acuerdo voluntario de las partes, sin embargo, creo que supondría un avance tremendo a la solución de los conflictos. Porque no podemos olvidar que la conciliación tiene los mismos problemas que la mediación. Es decir, tiene el problema de que no garantiza la solución, porque no la garantiza. Sin embargo, si tú, cuando inicias un procedimiento de conciliación al registrador, pactas con la otra parte que, oiga, mire usted, vamos a intentar alcanzar un acuerdo con la ayuda de este tercero neutral. Pero si no conseguimos alcanzar el acuerdo, convenimos en que el dictamen que dicte el registrador sea vinculante para nosotros. Ya tienes garantizada la solución. Ya tienes la fuerza ejecutiva del laudo arbitral.
Lo que pretendemos es que esto tenga un reconocimiento legislativo. ¿Actualmente se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero yo tendría que cerrar el procedimiento de conciliación como funcionario público encargado de la conciliación y abrir un procedimiento de arbitraje para poder dictar ese laudo que vinculará a las partes. No lo puedo hacer dentro del procedimiento de conciliación hoy por hoy. Pero si las partes me lo piden, oye, la ley de arbitraje, los que seáis árbitros o abogados, lo sabéis perfectamente, que se puede dictar un laudo con acuerdo. Es decir, las partes llegan a un acuerdo, se dicta un laudo y se acabó. Y ya está el procedimiento terminado. Es decir, hemos propuesto una serie de soluciones. Hemos propuesto la posibilidad de que se tome una anotación preventiva del procedimiento de mediación o de conciliación en el registro que garantice, me tenéis que perdonar que se ha alterado mi familia. Hemos propuesto que se pueda obtener una anotación preventiva que garantice que la situación de las fincas en cuestión se mantenga inalterada hasta el momento de la terminación del procedimiento, siempre y cuando, por supuesto, tenga trascendencia real el conflicto, es lógico. Pero eso también supondría un impulso, porque muchas veces dices, bueno, vamos a ver, yo estoy dispuesto a iniciar un procedimiento de mediación, pero ¿qué pasa si durante el procedimiento de mediación este señor le vende la finca a un tercero, por ejemplo? O le entran un montón de embargos. Bueno, pues se podría estudiar la posibilidad de garantizar que esa situación perdurara hasta el final del procedimiento. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues a través de una anotación preventiva. Es decir, son muchas las actuaciones que desde el punto de vista del registro de la propiedad y del registro mercantil se pueden prestar a los ciudadanos y también a nuestros juzgados en este sentido. Bueno, yo he corrido lo que ha estado en mi mano para tratar de que no quedara nada en el tintero. No sé si lo habré conseguido y quedo a vuestra disposición para todas las preguntas y todas las consultas que queráis hacer. Muchas gracias a todos por vuestra atención. José Ramón, si quieres, deja de compartir pantalla para que veamos, vale. veamos más a ti. Y bueno, que los 45 minutos, siempre lo digo, digamos lo mínimo, ¿no? Que si quieres estar hablando más tiempo o quieres decir algo, a partir de ahora puedes, ¿eh? No son 45 minutos. Bueno, yo ahora me limitaré a contestar pues todas las preguntas que tengáis y bueno, pues intentar que no queden dudas. Así es que nada, lo que queráis. Vale, pues bueno, primero darte las gracias. Yo ya conocía, porque además estuve en las jornadas que hicisteis de conciliación hace unos meses y además muy interesante, que me encantaría que seguramente las personas que están aquí que vieran ese roleplay que hicimos, que además era de un caso real de conciliación de las partes que acuden con sus abogados precisamente después de negociar todo lo que los abogados han podido negociar en un punto que, como tú dices, estaban ahí, que no salían adelante, pues cómo van al registrador y cómo el conciliador, o en este caso era registradora y conciliadora, consigue a través de una conciliación, pero con un proceso de mediación, llegar a un acuerdo. Y además que fue un acuerdo precioso. Si pudiéramos de algún modo decir dónde podemos ver o dónde pueden ver las personas que están aquí ese roleplay, porque sería como un complemento muy bueno a la charla que tú nos has dado, ¿no? Ver un caso... Pues, en la web del Colegio de Registradores creo que lo podéis ver, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Pues ahora lo miro aquí, si me da tiempo lo pongo para que quien quiera lo vea, porque ahí sí que... Poner el enlace o lo que quieras, lo podéis ver. Fue muy resumido, pero fue algo real, ¿no? Pues, por favor, a las personas que estáis aquí, esto es una charla, abrid los micrófonos y, bueno, pues podéis decir lo que consideréis o preguntar sobre, bueno, pues esta figura que creo que es muy desconocida. Sé que habéis estado también en algún colegio profesional, ¿no?, que os ha llamado para explicar lo que es la conciliación. Y bueno, creo que sobre todo a las personas que vienen del ámbito jurídico, pues les puede servir de gran ayuda esta figura.
Bueno, puedo, si me dejáis, puedo intervenir, ¿eh? Lo primero, dar las gracias al ponente por la magnífica exposición, clara, concisa y explicando muchas cosas. Yo siento preguntar una cosa muy técnica, como soy registrador de la propiedad, pues entender que a lo mejor para los demás os resulta un poquito farragoso, pero y perdonar también si lo has explicado, José Ramón, porque he tenido que un momento ausentarme por unas cosas de la oficina y a lo mejor lo has dicho y yo no lo he oído. Has dicho que como la regulación es tan escasa, pues tenemos que hacer la integración, por una parte, de las normas generales de la mediación y por otra parte, de las normas generales de nuestro procedimiento registral. Y que tenemos que calificar. La primera actuación del registrador es calificar si procede o no procede que intervengamos como mediadores, por problemas de falta de neutralidad, por problemas de falta de competencia, todo ello. Y por el tema fundamental, que es la existencia o no del conflicto que tiene que ser sometido a mediación. A mí ahí es donde me resulta más difícil esa calificación. Me gustaría que me explicaras más, porque existencia de conflicto puede ser preparado para utilizar la mediación como un medio de documentación. Pero aparte, ¿cómo valoramos ese conflicto generado? Tenemos que tener algún dato objetivo de que el conflicto existe, o que simplemente es que quieren que seamos nosotros los que les demos solución a una situación jurídica que no tiene por qué plantear conflicto. Eso es, como registrador, es lo que más problemas me plantea. Y luego, aparte, si yo califico negativamente porque entiendo que no hay conflicto porque no tiene que ser y que no tiene que ser sometido a mediación, ¿cabe la calificación sustitutoria respecto de esa calificación mía por otro compañero? Si lo hubiera, ¿quién sería el que tuviera que hacer la mediación? ¿Él? ¿Yo? Si hay mediación, ¿quién tiene que inscribir? ¿Él? ¿Yo? Bueno, perdonad el carácter técnico de la pregunta, pero tengo que aprovechar que tengo a José Ramón delante para hacérsela. Así que un pequeño abuso. Gracias, No, José yo Ramón. agradezco que preguntéis porque es la ocasión para todas las dudas. Bueno, vamos a ver, Belén, si yo puedo, en la medida de lo posible, aclarar las dos cosas que tú me planteas. La primera es una cuestión, es de muy difícil resolución, es una auténtica prueba diabólica, porque ¿cómo voy a entrar yo en la mente de las personas? ¿Hasta dónde puedo yo llegar para decidir si existe o no existe conflicto, o si me están diciendo verdad una cosa por otra, que es lo que tú me estás planteando? En primer lugar, lo que hay que decir es que hay que rechazar la necesidad de cualquier criterio objetivo. Es decir, yo no tengo que pedir que se haya presentado una demanda, ¿de acuerdo? Es decir, el registrador puede atender en conciliación procedimientos que ya están iniciados, es decir, no hay inconveniente en acudir a conciliación aunque se esté realizando un procedimiento ya iniciado, pero su mayor, digamos que en la práctica, la mayoría de los supuestos en los que se da, todavía no se ha judicializado el conflicto y, sin embargo, las partes sí que te llegan con el conflicto. ¿Qué diligencia tienes, qué grado de diligencia tienes que emplear tú como registradora para calificar la existencia del conflicto? ¿Me permites que diga que la diligencia de una buena madre de familia? Eso es poco, Por ejemplo, muy bien, igualdad de género. ¿Me entiendes? Es decir, vamos a ver, tú tienes una limitación evidente. Tú tienes que emplear los medios a tu alcance para calificar la existencia del conflicto y evitar el fraude. Muchas veces nosotros calificamos pues no sé, un determinado préstamo con no quiero ponerme muy técnico, con un determinado, a lo mejor un pacto comisorio, donde realmente estamos viendo y sin embargo cumple todos los requisitos, ¿verdad? Y al final tienes que inscribirlo y tú, en el fondo, estás pensando, bueno, vamos a ver, si es que este señor se va a quedar con la finca como no le pague, porque simultáneamente ha constituido una opción de compra. Es decir, estás viendo y sin embargo lo tienes que hacer. Bueno, pues aquí digamos que te ocurre algo parecido. Es decir, tú ves, yo te digo una cosa, normalmente el conflicto se ve muy evidente, ¿vale? Y si no se ve muy evidente, entonces es cuando ya te tienes que plantear un poco las cosas. Es decir, yo son más las veces que he tenido que
que aplacar, digamos, el conflicto antes que intentar buscarlo, ¿no? Creo que son muchísimas más. El porcentaje el otro porcentaje es mínimo. Y la segunda cuestión que me planteabas, ¿cuál era, Belén? La El de tema la posible calificación la sustitutoria, calificación. sí. Claro, vamos a ver, puede ocurrir perfectamente que un compañero entienda o bien que no es competente, o bien que la materia no es disponible, o bien que le afecta una causa, un conflicto de intereses y que por lo tanto debe de rechazar hacer ese procedimiento. Bien, pues el particular debe tener los mismos derechos que le reconoce la legislación hipotecaria. Es decir, si mi calificación es negativa de hacer la conciliación, podrá pedir una calificación por el registrador sustituto con arreglo al procedimiento que está previsto en nuestra legislación hipotecaria. Con arreglo al cuadro de sustituciones, le correspondería hacer el procedimiento de conciliación al otro compañero. Y en el caso de que la resolución fuese negativa, o si los particulares quieren, se pueden ir en recurso ante la Dirección General. La Dirección General, recuerdo una resolución del 2018, donde un compañero de la provincia de Málaga dijo que él no hacía la conciliación porque el acuerdo nunca iba a ser inscribible y que por lo tanto él consideraba que no era competente. La Dirección General le quitó la razón y le dijo que no, que tenía que hacerlo. Es decir, la posibilidad del recurso siempre está ahí, igual que en la calificación. Y además no es una pregunta tan técnica porque creo que en el chat había una pregunta parecida. Y luego yo me podré negar a inscribir el acuerdo. Si se llega a un acuerdo con certificación, me podré negar a inscribir si considero que no es inscribible. Me entiendo que la calificación del registrador es independiente. La calificación vale. siempre, la calificación son funciones totalmente independientes. Perfecto. Es decir, yo instruyo en el registro, yo instruyo otros expedientes donde me involucro, donde procuro la aveniencia de las partes. Pues no lo sé, supuestos de doble inmatriculación, de rectificación de errores del registro, donde tú cuentas con el consentimiento de los interesados y luego están sujetos a tu calificación. Pues en los mismos términos estaría sujeto el acuerdo de conciliación. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. Muchísimas gracias. Realmente me parece genial porque esto es lo que yo vengo sosteniendo, que la gran diferencia entre conciliación y mediación, que es donde está depositado el saber. El saber está depositado en el conciliador porque se va por una materia específica en la cual él es un especialista. En cambio, en la mediación los que realmente saben son las participantes y el mediador no sabe nada. No se le recurre por su saber en la materia porque para eso saben ellos. Entonces me parece que es excelente la calificación de conciliación a este tema, que es extremadamente útil, que no es ninguno mejor que otro, son absolutamente distintos, y me parece que en la medida que, como he dicho en el libro del 2009, en la medida que el saber otorga un poder y hace que la escucha del tercero, del participante, su escucha es distinta cuando hay un depósito de saber en el tercero, se escucha distinto que cuando no. Entonces, a mí esto que acabas de aclarar, de que el propio registrador, que nos corresponde por competencia territorial, pues me toca el registrador número 4, el registro número 4 de Madrid, porque allí está ubicada mi propiedad, y voy a esa conciliación, ese va a ser el registrador entonces que luego va a proceder a aceptar o no la inscripción pertinente. Me parece que esto, que ya se planteó con el tema de jueces, planteó mucho Eduardo Cárdenas con el tema de jueces que hacen conciliaciones, pero luego son los que dictan la sentencia. Me parece que esto hace que la gente, que los participantes escuchen al conciliador con un valor adicional, porque saben que en definitiva el que va a tomar la decisión de registrar o no va a ser el mismo que está actuando en la conciliación. Entonces, esto me parece que es un tema que tal vez sería mejor que la conciliación le hiciera el registrador de la puerta de al lado
y no el que le toca hacer la inscripción. Creo que las partes podrían hablar con más libertad. Y la otra cosa que creo que... Sí. Ese es un tema, Daniel, que sí que nos lo hemos planteado y que se lo han planteado muchos compañeros. Y, bueno, no existe inconveniente, es decir, en nuestro sistema registral existen supuestos de sustitución para todos estos supuestos. Es decir, que si el compañero considera que no debe de hacerlo, hay un cuadro de sustituciones conforme al cual perfectamente la inscripción la puede hacer, la calificación e inscripción, en su caso, la podría hacer otro compañero. Es decir, que no hay, en ese sentido, vamos a ver, el tema está en la falta de regulación. Con lo cual, ante la falta de regulación, bueno, pues no hay ningún artículo que nos diga que yo, una vez que he concluido la conciliación, que se ha redactado el acuerdo y que he certificado del mismo, que yo no lo pueda calificar, ¿vale? Pero lo pueden pedir las partes. Pero tú piensa que muchas veces el conflicto radica, el objeto del conflicto son fincas que hay, una inscrita en este registro, otra en aquel, otra en Galicia, otra en Asturias, otra en Madrid, y ese acuerdo de conciliación debidamente documentado terminará en todas las oficinas. Es decir, eso te entiendo. Lo que digo es, cuando no es así, cuando es sobre una sola propiedad que está en el mismo lugar donde ¿pueden las partes solicitar que el conciliador no sea el mismo que proceda a la inscripción? ¿Está en la facultad de las partes solicitar la diferenciación? Legislativamente no está previsto, ¿vale? Bien. Esa opción legislativamente no está prevista, hoy por hoy. Y la tercera cosa que me parece que es muy importante que has dicho, porque pasa en Argentina habitualmente, y por eso yo digo que en Argentina la ley no es de mediación, sino de conciliación. Esto he dicho que muchas veces se hace con los letrados y no con los interesados directamente. En Argentina se hacen los interesados con los letrados, pero solo hablan los letrados. O sea, que digamos que prácticamente lo mismo. Vamos a ver, es una opción muy buena, ¿eh? Es una opción muy buena. Lo que pasa es que tú piensas, yo sabes qué pasa, que yo, bueno, y esto ya es un tema personal mío, ¿vale? Yo soy un jurista y de lo que yo sé es derecho. Pero yo no sé gestionar emociones como tú. Es decir, yo prefiero que me venga un letrado donde yo no voy a tener que gestionar emociones, todo lo más intereses, ¿de acuerdo? Pero si me vienen las partes, a mí la dificultad se me multiplica, ¿vale? Y yo creo que un poco el miedo y la reticencia que tienen muchos de mis compañeros, evidentemente no es por el problema jurídico, ¿eh? Es el otro, el problema es el otro, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que el éxito de este procedimiento va a ser el que seamos capaces de asumir la gestión de ese problema. Yo creo que va a ser muy exitoso y entiendo que la conciliación es muy exitoso cuando solo se discuten temas jurídicos. Exacto. No tiene sentido la mediación, no tiene sentido cuando la discusión está limitada entonces son dos institutos valiosísimos, pero distintos. Por eso me pongo a usarlos como sinónimos. Pero lo has definido con una claridad meridiana que te agradezco. Me alegro que te haya gustado. Aquí hay una pregunta de Celeste que dice que es una herramienta magnífica y su pregunta es: ¿cómo de incorporada está esta visión tan fantástica en el común de los registros? ¿Cómo de incorporada está? ¿Podemos encontrarnos pocos o muchos registros en los que esta visión que nos exponen suene un poco rara? Es decir... Bien, es que es una pregunta que la contestación cambia día a día. Yo te puedo decir que hace un año te hubiera contestado una cosa y hoy, gracias a Dios, te puedo contestar otra. Es decir, te puedo decir que cada vez más son los compañeros que están implicados en este tema. El esfuerzo que está haciendo el Colegio de Registradores y los propios registradores y los distintos decanatos, por ejemplo, Belén, que ha intervenido antes, que es la decana de los registradores de Madrid, está haciendo un esfuerzo muy notable
para que todos los registradores de la propiedad de Madrid se involucren más allá de la obligación profesional en lo que es este procedimiento. Es decir, ella misma sé que se está formando como mediadora, con lo cual creo que esto es algo que de aquí a poco tiempo vamos a poder presumir. Bueno, yo simplemente insistí en ello. Quiero decir, creo que la sensibilidad de los registradores ahora mismo respecto del tema de la conciliación registral es cada día más favorable y más integradora en nuestras funciones. O sea, quiero decir, asumimos la obligación, pero aparte con responsabilidad y además con decisión de que es una herramienta, y es una herramienta que se va a poner en marcha con carácter obligatorio prácticamente para interponer cualquier tipo de demanda, y en materia inmobiliaria obviamente no podemos prescindir de la profesionalidad de ese colectivo para dar soluciones alternativas al conflicto judicial. O sea, que es parte de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, y así lo asumimos, y además de una forma decidida. Así que adelante. Yo desde mi experiencia tengo que decir que creo que es una figura que todos los mediadores y mediadoras podemos utilizarla, porque de hecho yo he tenido en la práctica muchas veces o no se ha llegado a un acuerdo total precisamente porque las partes estaban pues, empecinadas cada uno en lo suyo, y si hubiera habido, si en ese momento hubiera existido la conciliación registral, yo les hubiera dicho, ¿os parece? Por lo mismo que en muchísimas ocasiones les digo, ¿os parece que llamemos a un perito? ¿Os parece que vayamos a un criterio objetivo, como puede ser una tasación, como puede ser un informe médico, pericial de cualquier tipo? Pues les hubiera dicho, ¿os parece que vayamos al registro de la propiedad donde están vuestras fincas y que un registrador conciliador os diga y os ayude a salir de esta situación en la que estáis? Y me hubiera venido fenomenal. Es lo que decía al principio, que creo que es una herramienta buenísima para todos los mediadores. En un momento dado, acudir a personas tan expertas como vosotros, tan imparciales y neutrales, porque no os va nada en ello. Y bueno, desde ahí es lo que a mí me gustaría decir a todos mis compañeros que están aquí mediadores, ¿no? Aquí había también un chat de Eva Cardona, del Colegio de Abogados de las Islas Baleares, que conoce bien la conciliación registral, porque me parece que estuvisteis vosotros, ¿no, Alicia y tú, explicando lo que era, y dice que le parece estupendo y que la van a difundir. Es un colegio de abogados, ¿eh? Entonces creo que esa es la idea, que nos sirvamos todos del conocimiento de todos. Y así, pues bueno, ir ayudando a esta sociedad a salir de sus conflictos. Aquí hay otra pregunta, José Ramón, de Mar. Dice, buenos días, excelente charla, muchas gracias. Quería preguntar si ante la denegación de inscripción del registrador competente del lugar donde se halla la finca, si se le recurre en conciliación, ¿se podría acudir a otro registrador? Bueno, yo creo que se ha contestado en la primera pregunta de Belén, más o menos, ¿no? Era en los mismos términos, entiendo, que existe, claro, la posibilidad de ante una resolución negativa del registrador, por entender que falta alguno de los requisitos que son necesarios para poder atender la conciliación, la posibilidad de acudir al cuadro de sustituciones que está previsto, para que la pueda realizar otro compañero. No quería dejar, aprovechar esta oportunidad de estas preguntas porque creo que ha quedado bastante claro, ¿no? O lo he intentado por lo menos, que el registrador, cuando actúa como conciliador, actúa en el ejercicio de su función, es decir, como funcionario público que es, y forma parte, es una más de sus obligaciones profesionales. Pero esto no significa que el registrador pueda actuar también como mediador, es decir, siempre y cuando cumpla todos los requisitos. Es decir, que sea un mediador, que tenga su formación, que tenga su titulación, que esté inscrito en el registro de mediadores, etcétera. Igual que puede ejercer la mediación un arquitecto, ¿vale? En los mismos términos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces las personas, como decía Daniel Bustelo, lo que buscan un poco
es la experiencia, el conocimiento en el tema concreto. Y sin embargo, pues a lo mejor por razones de proximidad, pues no les viene bien acudir ante el registrador en sede de conciliación que sea. Entonces existe, y aprovecho para comentaros, una asociación de registradores que se llama Conviventia, que es una asociación que, bueno, pues que está, digamos que en fase ahora de crecimiento y de implantación a nivel nacional, en la que estamos asociados muchos compañeros que somos mediadores. Entonces, la idea es que si alguna persona, por la razón que sea, lo que necesita es una mediación y lo que quiere, por las razones que sean, que no vamos a entrar ahora, es que igual que en un momento determinado quiere que ese mediador pueda ser un médico o quiere que ese mediador pueda ser un arquitecto, pues a lo mejor quiere que ese mediador sea un registrador de la propiedad. Bueno, pues en ese caso puede acudir a Conviventia, que es una asociación de registradores que son mediadores y que pueden hacer una mediación. Ahora bien, lo que no es una conciliación, es una mediación y por lo tanto queda sujeta única y exclusivamente a la Ley 5/2012. ¿Vale? Es decir, yo haré un acta inicial, haré un acta final, pero yo no voy a certificar, porque yo no estoy ejerciendo como registrador, estoy ejerciendo como mediador. Entonces, la idea es que las personas, el Colegio de Registradores es un colegio nacional, pero existen lo que se llaman decanatos autonómicos, unos muy importantes como el Decanato de Madrid o el Decanato de Cataluña o decir que agrupan muchos registros y la organización nuestra es a través de decanatos territoriales, de decanatos autonómicos. Pues bien, yo lo que recomendaría a los interesados que quieran esto es que se dirijan a estos decanatos autonómicos y que ahí estará el listado de mediadores que están asociados a Conviventia que les pueden ayudar a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que lo que yo quiero es que quede muy claro que una cosa es la conciliación y otra cosa es la mediación. Yo puedo hacer un arbitraje, a mí me pueden pedir un arbitraje de derecho en cualquier momento y yo lo haré con arreglo a la ley de arbitraje, pero no lo haré como registrador, lo haré como experto en derecho. Bueno, pues la mediación lo mismo, actuaré como mediador, pero no como registrador. Vale, creo que está muy claro. Miguel Ángel nos ha puesto el link a el roleplay de conciliación, que os animo a todos a verlo. A ver si puedo compartir un momento en pantalla. Es este que estáis viendo aquí, me parece que lo veis, ¿no? ¿Mm? ¿Lo estáis viendo? Sí, Vale. lo vemos. Pues os animo a que lo veáis porque es un caso real y bueno, pues además te va explicando y se ve claramente las diferencias que hay con una mediación y cómo se puede llegar a un acuerdo con la ayuda de estas personas expertas en derecho que son los registradores de la propiedad, ¿no? Vale, voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta más que queráis hacer? Voy a ver el chat si hay algo más. Muy interesante. Excelente herramienta, desconocida por muchos de nosotros. Así es una pena, pues como todo. Si de hecho la mediación es desconocida, pues imaginaros la conciliación, ¿no? Vale, bueno, son todo agradecimientos. Vale. Bueno, yo simplemente dar las gracias yo por el interés y nada más. Vale, pues yo también te quiero dar las gracias a ti y al colegio que representas, también por haber depositado la confianza en nuestro Instituto Internacional Promediación y bueno, deciros que estamos muy agradecidos a todos los ponentes que habéis pasado por aquí, todos magníficos, que bueno, a los demás, las demás personas que están aquí, también deciros que las charlas siguen. Así que, si os parece, quedamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y, bueno, que encantada y que muchísimas gracias y que esto no lo haríamos sin todo vuestro interés. Y también decirte, José Ramón, que hemos llegado a 100 personas en un momento dado, que para ser un viernes, pues bueno, es algo que, bueno,
indica la importancia que esta materia tiene, ¿no? para la sociedad. Así que muchísimas gracias y nada, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Muchas gracias y un abrazo.